Hoy es uno de esos días. Hoy es uno de esos extraños días en los que la oposición se convierte en la burla nacional. Pero las razones por las que son la burla nacional también generan indignación. Hoy es uno de esos días en los que es bastante conveniente recordar quiénes son, de dónde vienen y qué fue lo que hicieron estos personajes en contra del pueblo de México. De esto vamos a hablar el día de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum se burló de los expresidentes Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta Vicente Fox. Preguntó la presidenta cuáles fueron las megaobras que ellos pueden presumir. Ahora de Calderón, que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme, ¿qué obra recuerdan de Calderón? Vayan dejándome en los comentarios qué obra recuerdan ustedes de Felipe Calderón, porque sí, la presidenta Claudia Sheinbaum los hizo pedazos preguntando cuáles obras hicieron, recordando los excedentes petroleros que además desaparecieron estos personajes. Y es que sí, los sexenios neoliberales desaparecieron los recursos recibidos por el petróleo, llegaron a producirse 3 millones de barriles diarios. ¿Y a dónde quedó? ¿A dónde se fue todo ese dinero? Bueno, te lo voy a platicar en unos momentos, mientras que los prianistas Felipe Calderón comparte imágenes como estas, que se está hundiendo el barco de Pemex. Los priistas también están indignados, pero se les olvida que Emilio Lozoya, el director de Pemex del 2012 al 2016, se gastó millones de pesos. Tan solo en 2015 se habría gastado 64 millones de pesos a costa de los mexicanos, pero hoy está Alito Moreno muy indignado, que porque los organismos autónomos, que porque Pemex, que porque la dictadura. Bueno, hablaremos de esto. Además, una investigación de última hora encuentra a prestanombres de Juan Collado, el abogado de Enrique Peña Nieto. Le encuentran al menos el manejo de 15 millones de dólares. Una investigación del País revelada de último minuto. Te voy a estar platicando de qué se trata esta investigación, en donde estaría involucrado el expresidente priista Enrique Peña Nieto. Además, apareció Denise Dresser a indignarse por la desaparición de los organismos autónomos. Dice que los consumidores van a quedar a la merced de cualquier personaje. Exprimiendo, faltaba mucho por hacer, pero incluso en su proyecto de nación, Claudia Sheinbaum hablaba del fortalecimiento de los órganos autónomos. El fortalecimiento de los órganos autónomos, el problema es fortalecerlos. ¿Para qué? Fortalecerlos para que siguieran en sus viajes millonarios. Y es que ¿quién mejor que Arturo Ávila para recordarles que 2 de las consejeras del INAI fueron premiadas como diputadas plurinominales del PRIAN? Se fueron más de 60 millones de pesos en contratos a Xochitl Gálvez y una historia bastante larga de por qué la desaparición del INAI. Hablando de autoritarismo, el PRI hablando de oficialismo, el PRI hablando de corrupción. Le llovió a los prianistas el día de hoy. La presidenta Claudia Sheinbaum además criticó a los organismos autónomos y señala que la COFESE se ha dedicado a parar las empresas públicas como Pemex y CFE. No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas. Se dieron un agarrón los prianistas después de lo que contestó Claudia Sheinbaum. ¿Qué hizo el INAI? Ocultó los costos de viaje al extranjero de sus consejeros, los tarjetazos a clubes nocturnos, los fondos que le otorgaron discrecionalmente a Vicente Fox. Te voy a decir el dineral que se le dio a Vicente Fox, los contratos de Xochitl Gálvez o los fondos otorgados al Grupo Pachuca. De esto vamos a hablar acerca de las quejas de la desaparición de organismos autónomos que tanto le duele a la oposición. Además, fracasa una vez más la derecha mexicana. Se están quejando como pretexto de que le dieran mantenimiento a la página del INE de madrugada. ¿Por qué? Porque no juntaron las firmas que necesitaban para frenar o para llevar a cabo una consulta y así frenar la elección del Poder Judicial. Un magistrado apareció para advertir que personas con antecedentes penales se registraron para entrar al Poder Judicial y no se equivoca. Ya lo dábamos a conocer hace tiempo. Personajes como Roberto Gil Suart, que fue sentenciado en España, que tuvo que pagar una multa millonaria también, es un presunto delincuente y aún así se registró para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto y más información en unos momentos, así es que quédate conmigo, acompáñame.
Y bueno, así arrancamos. Bienvenidos. Hoy es uno de esos días en los que vale mucho la pena recordar quiénes eran y qué hicieron los prianistas, el PRI y el PAN cuando tuvieron el poder. Hoy es uno de esos días en los que se convierten en la burla nacional, pero también nos recuerda la indignación nacional que llevó a la gente a levantarse el 2018 para sacarlos del poder. También nos recuerda la indignación que le provocan a la gente, a la mayoría de los mexicanos, y ocasiona que cada elección salgan a votar como lo hicieron también el pasado 2 de junio, dándole 36 millones de votos a Claudia Sheinbaum. Hoy es un día en el que igual pueden ser la burla nacional, pero también causan una indignación tremenda. La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó para abordar ciertos temas en la mañanera, para preguntarle a los expresidentes o a la gente en dónde quedaron los excedentes petroleros que tuvieron los sexenios de Enrique Peña Nieto, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Veamos cómo los puso en su lugar la presidenta Claudia Sheinbaum a estos personajes, representantes del PRI y del PAN, que pretenden ahora dar la solución de cómo gobernar, de cómo arreglar la economía, de en qué invertir y en qué no, cuando, bueno, ya tuvieron el poder y la realidad es que hicieron un completo desastre. Ahora de Calderón, que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme, ¿qué obra recuerdan de Calderón? Vaso Avicrema, el monumento a la corrupción, la media barda, hospitales inacabados. Pero eso sí, el gobierno creció, directores generales adjuntos, bla, 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 bla. Cuando llega el presidente López Obrador, pues cambia el modelo. Y Peña. O sea, hacen la reforma energética, supuestamente iban a llegar las grandes inversiones petroleras. ¿Y qué pasa? Baja la producción, se endeuda Pemex, es increíble. Sobreexplotan. El recurso del petróleo, quién sabe dónde quedó. Tremenda arrastrada y burla la que les puso la presidenta Claudia Sheinbaum a los expresidentes, a los gobiernos del PRI y del PAN que tanto se quejan, pero bueno, cuando ellos gobernaron, ¿cuáles son las obras de infraestructura gigantescas que hicieron? El aeropuerto de Texcoco nunca lo terminaron. El tren suburbano tampoco lo terminaron. La refinería que prometieron terminó siendo una barda carísima. La estela de luz, la suavicrema, como se burla la presidenta Claudia Sheinbaum, es un monumento inservible y millonario. Los 1000 hospitales que dijo Calderón que construyó, nadie sabe dónde están. Hospitales fantasma, unidades inconclusas, y hablemos también de cómo desaparecieron Fox y Calderón 420,000 millones de pesos. Ese dinero fueron las ganancias que obtuvieron por la venta del petróleo durante esos 2 sexenios. ¿Y dónde quedó el dinero? Por eso Claudia Sheinbaum los hace trizas. Por eso la presidenta los hace trizas en un abrir y cerrar de ojos. Habla incluso del sexenio de Enrique Peña Nieto con sus reformas. Te voy a platicar de Emilio Lozoya, por si ya se les olvidó a los prianistas, que hizo el exdirector de Pemex y como ellos, los priistas, utilizaban a esa empresa del Estado para financiar sus campañas políticas, pues un pequeño recordatorio, porque a nosotros no se nos olvida. La presidenta en conferencia de prensa pues los hizo cachitos, además pues le preguntó, y yo les pregunto a todos ustedes, díganme una obra de Vicente Fox que recuerden, una obra de Felipe Calderón relevante, una obra de Enrique Peña Nieto que realmente podamos salir a presumir y decir, bueno, mira, es que Fox construyó esto, es que Felipe Calderón hizo esta mega obra en beneficio del pueblo, es que Peña Nieto terminó de construir esto. Díganmelo ustedes. Una obra del Fox que recuerden. Una obra de infraestructura que recuerden, que digan, los recursos petroleros se usaron para el desarrollo del país.
¿Se acuerdan de alguna? Pues no. Dice Víctor Martínez, yo solo recuerdo que según la estela de luz los medios de comunicación presumían que eran piedras talladas en Italia y hechas por artesanos extranjeros, pero ¿de qué nos sirven? ¿De qué nos sirven sus piedras talladas en Italia? ¿De qué nos sirven sus obras por artistas extranjeros? Absolutamente de nada. Miren, un ejemplo claro, el aeropuerto Felipe Ángeles que tanto les duele, hecho por gente mexicana. Reconocido a nivel internacional, premiado por ser uno de los más bellos del mundo. ¿Y saben cuál es el arte que tiene el aeropuerto Felipe Ángeles? Arte mexicana, de la cultura mexicana, incluso los baños con temática de la lucha libre, con temática de personajes importantes de la cultura mexicana. Pero aquí los vendepatrias prianistas querían hacer obras de infraestructura trayendo piedras de Italia y artesanos extranjeros, como si en México no hubiera el suficiente talento, porque sí son malinchistas y siempre han despreciado al pueblo de México. Ahora de Calderón, que también vivió un periodo de ingresos petroleros enormes. Ahora díganme, ¿qué obra recuerdan de Calderón? Vaso Avicrema, el monumento a la corrupción. Dice Alfredo Carrillo, nos dejaron una deuda impagable y delincuentes por todos lados, amigos de Genaro García Luna. La media barda. Hospitales inacabados. Pero eso sí, el gobierno creció. Directores generales. Había de todo, y es que les digo, son unos cínicos y descarados. Los precios del barril de petróleo en el sexenio de Fox y de Felipe Calderón estaban ubicados por arriba de los $100 y bueno, lejanos de lo que está ahora. A principios del siglo, el precio estaba a $30 y fue subiendo hasta rebasar los $100. La crisis del 2008 golpeó un poquito el precio y lo bajó a 5, pero se recuperó en menos de un año. Haciendo la cuenta de los recursos que entraron al país en el sexenio de Felipe Calderón, a un promedio de $43,000 millones por año. Son aproximadamente $250,000 millones los que recibió el país por exportaciones de petróleo y productos derivados en la administración calderonista. Con Vicente Fox fueron $170,000 millones, o sea, $420,000 millones o más en 2 sexenios. Y la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué se hizo con ese dinero? Se pudo haber pagado la deuda, pero no. Mejor lo desaparecieron. Por eso Vicente Fox no llegó con un cambio para el país. Cuando Vicente Fox se dio cuenta del negociazo que había en el país a través del petróleo de ese que dicen que ahora está obsoleto, pues hicieron su agosto los prianistas. Por eso Vicente Fox terminó coludido con los priistas. Imagínense, $420,000 millones o más en 2 sexenios que desaparecieron. Nadie sabe dónde quedó. Diferentes académicos afirmaron que la ausencia de una estricta auditoría y la corrupción evidente en los 3 niveles de gobierno y en Petróleos Mexicanos en Pemex no permitieron que la población gozara de los beneficios del boom petrolero que se registró en las administraciones de Fox y Calderón. Así, con toda opacidad, miles y miles de millones de pesos en ganancia de petróleo simplemente desaparecieron. Y es fecha en la que ni Felipe Calderón ni Vicente Fox pueden explicar a dónde se fue todo ese recurso. Generales adjuntos, bla, 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 bla. Cuando llega el presidente López Obrador, pues cambia el modelo. Y Peña. O sea, hacen la reforma energética, supuestamente iban a llegar las grandes inversiones petroleras. ¿Y qué pasa? Baja la producción, se endeuda Pemex, es increíble. Claro, porque Enrique Peña Nieto es otra fichita de los prianistas, es otra fichita Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque durante los sexenios neoliberales desaparecieron los recursos recibidos por el petróleo.
Como les digo, en la época de Vicente Fox llegó una sobreexplotación, llegó el boom petrolero y todo eso desapareció. Y todavía Felipe Calderón comparte este cartón en donde el barco de Pemex se está hundiendo. Bueno, ¿por qué será que Pemex se estaba hundiendo? Porque ustedes desaparecieron los excedentes petroleros, porque Enrique Peña Nieto lo utilizó a su antojo. Que no se nos olvide quién es Emilio Lozoya. Emilio Lozoya fue director de Pemex del 2012 al 2016. Realizó solo en 2015 más de 900 viajes en aeronaves de Pemex, 2 traslados en helicóptero al día para moverse en la Ciudad de México. Utilizaba los helicópteros como taxis, hagan de cuenta, estilo Monreal, lo que se dio a conocer en días pasados. Bueno, Emilio Lozoya se gastó en 2015, nada más en 2015, 64 millones de pesos a costa de los mexicanos. Y todavía se indignan los prianistas, que porque si Pemex no sirve, que si la empresa del Estado no hay que rescatarla. Bueno, que no se olvide. Que no se olvide que fueron ventilados sus actos de corrupción, que no se olvide que fueron descubiertos. Emilio Lozoya, el director de Pemex, fue acusado de recibir sobornos por 10 millones de la constructora brasileña Odebrecht, parte de los escándalos de corrupción destapados desde 2016 en todo América Latina. El exfuncionario enfrenta todavía 2 acusaciones por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido del servicio público y cohecho. Aún así, ahora, gracias al maravilloso poder judicial que presumen los prianistas, Emilio Lozoya se encuentra gozando de la prisión domiciliaria, es decir, está en la comodidad de su casa millonaria, de la mansión que seguramente se hizo con cargo al erario, esperando a ver cuándo le dictan sentencia, a ver qué pasa con su caso, a ver si a los mexicanos se les olvida y entonces puede quedar en libertad. De eso piden sus limosnas estos cínicos. Y todavía viene Alejandro Moreno a decir y a quejarse de la desaparición de los organismos autónomos, y todavía quieren que de la noche a la mañana el gobierno morenista rescate al país cuando ellos durante décadas lo hundieron. Vean lo que dice Alejandro Moreno. Alejandro Moreno dice que Morena consumó su obsesión autoritaria al desaparecer 7 órganos autónomos fundamentales para México: el INAI, el IFT, la COFESE, la CNDH, la CRE, el Coneval y Mejoredu. Eran pilares de transparencia y rendición de cuentas que garantizaban al pueblo de México el acceso a la información. ¿De verdad eso eran los organismos autónomos, Alejandro Moreno? O más bien, los organismos autónomos estaban al servicio de sus intereses, de los intereses de los prianistas. ¿Tú qué opinas? Déjamelo aquí en los comentarios. Dice Víctor Martínez Cruz, y todavía los prianistas quieren que de la noche a la mañana Morena solos resuelvan todo ese desastre que dejaron. Cairo dice, también es acusado de peculado Emilio Lozoya. Alfredo Olvera, hola, ¿cómo estás? Dice Ángel Ortega que se elimine la prisión domiciliaria. Eso se diría perfecto, porque muchos políticos, muchos delincuentes de cuello blanco, pues consiguen prisión domiciliaria y miren ahí en la comodidad de su casa, están nada más encerraditos en sus mansiones, pero ¿qué clase de castigo sería ese, no? Si seguramente tienen unas casotas gigantescas, los atienden como reyes y el único requisito es no salir de su casa. Pues así cualquiera, ¿no? Dice Cairo, lujos pagados con cargo al erario. Pues sí, así era. Las obras de Fox, sus botas. Calderón, una barda. Monumento que es un estorbo. Y Peña Nieto, la Casa Blanca. Ahí está. Así es como son recordados estos expresidentes, dice Juan Carlos García. Espero no se molesten por llamar traidor al movimiento al expanista Corral, que votó en contra de la desaparición de los organismos autónomos. De ese tema justamente hablamos el día de ayer, Juan Carlos García, del voto de Javier Corral, y dimos también la opinión al respecto. Continuamos noticiosos con la información. De última hora se revela una investigación hecha por el diario El País. Encuentran a prestanombres de Juan Collado, abogado de Peña Nieto. Se trata de Jaime Sánchez Montemayor, quien manejaría 15 millones de dólares para Collado. Esto, insisto, de acuerdo a una investigación que acaba de ser revelada por El País. Acompáñame a hablar de esta investigación. Documentos internos de un banco en Andorra elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones. ¿De quién estamos hablando? Jaime Sánchez Montemayor.
presunto testaferro del abogado Juan Ramón Collado. ¿Se acuerdan ustedes de quién es Juan Collado? Evidentemente. Célebre por defender a personalidades del PRI como el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. Manejaba en 2015 un patrimonio de $15 millones, según documentos confidenciales de la banca privada de Andorra. Ahí, donde todos los políticos prianistas guardaban sus fortunas para no dejar ninguna evidencia. La fortuna de Sánchez Montemayor, de 77 años, abogado, socio del bufet y gestor de las cuentas en Andorra de Collado, contemplaría inmuebles y negocios por un valor de 11.7 millones y más de 3 millones en depósitos en cuentas bancarias en varios países. Estaríamos hablando de inmuebles y negocios que incluye 3 propiedades de lujo en México. Con un valor de 4.8 millones, el presunto hombre de paja del letrado de los poderosos de Juan Collado se hizo con su vivienda más costosa denominada Zapexco. También adquirió una residencia en el área de Bosques Manzanos por 1.9 millones y otra en la zona de negocios de Guadalajara, conocida de Puerto de Hierro. El socio de Collado controlaba también hace una década un terreno de 405 hectáreas en Ciudad Valles, estado de San Luis Potosí. Un aproximado de 2.8 millones y 900 cabezas de ganado vacuno valoradas en 1.2 millones. Negocios millonarios que se hicieron aparentemente bajo el amparo del poder. Además, este señor amasaba 3 millones en cuentas bancarias en diferentes entidades y bancos de Estados Unidos, incluido Banorte en México. El presunto testaferro habría solicitado en 2014 una hipoteca de $950,000 a 10 años a la BPA para adquirir una casa en Zapopan, Jalisco. La BPA aseguraba en su informe que Sánchez Montemayor percibía del abogado de los poderosos, es decir, de Juan Collado, percibía una nómina anual de más de $1 millón y un bonus trimestral máximo de $260,000 que debía cobrar en cuentas de Estados Unidos o Europa, según un contrato suscrito con Collado, el abogado de los prianistas. ¿Y ustedes creen que de todo ese dinero no estarían involucrados por debajo de la mesa Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones y otros tantos que se revelaron en los Pandora Papers? La institución financiera indicó que la garantía del préstamo para adquirir la propiedad en Jalisco era la sociedad del abogado de Peña Nieto, Constellation Investment. Y así, miren, una investigación bastante larga en donde al final del día, pues lo que hoy sabemos es que el patrimonio de Juan Collado, que también está en prisión domiciliaria gracias a nuestro maravilloso Poder Judicial, es de $400 millones. Collado manejaba en 2015 ese patrimonio, $400 millones, según un correo electrónico remitido por el que fuera jefe de la BPA en México. El exdirectivo de la entidad también recogía en la misiva que Collado abonó $50 millones en impuestos entre 2002 y 2015. Y bueno, pues ahí está. Los prianistas que hoy quieren regresar al poder y por los que Alejandro Moreno se rasga las vestiduras porque el líder del Partido Revolucionario Institucional se quedó con las ganas de poder hacer que prosperaran esos millonarios negocios. Junto a Enrique Peña Nieto, Juan Collado ha defendido a relevantes mandatarios mexicanos como, por ejemplo, el exgobernador de Veracruz, el exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, el exlíder sindical de Pemex, Carlos Romero Deschamps, o bien Raúl Salinas de Gortari, el hermano del expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Y así, con estos datos, los cínicos prianistas se atreven a reclamarle a Claudia Sheinbaum por haber rescatado a Pemex, por entregarle el presupuesto a los mexicanos y no a sus cuentas en Andorra. Los mexicanos pedimos cárcel para Alejandro Moreno y también a Corrales y tienen que devolverle lo robado al pueblo, dicen en los comentarios la gente en YouTube, la gente también en Facebook se está manifestando con la indignación. Les digo que hoy es un buen día, hoy es un buen día para recordar por qué la derecha es la burla nacional, pero también cuando nos damos cuenta del que son la burla nacional, al mismo tiempo nos hacen recordar la indignación al pueblo mexicano. Gracias, Roberto Galván, que nos envía 250 estrellas. Muchísimas gracias. Dice Carmen Leticia Rubio, ¿cómo no?
el Calderón La Barda, donde te puedes anunciar, hospitales inaugurados en obra negra y la magna obra La Galleta Gigante, creo que le llaman Estela de Luz. Esas son las mega obras que pueden presumir los gobiernos del PRI y del PAN. Ángel Ortega, Poder Judicial podrido, Cairo, La Libertad para Israel Vallarta, Irma León y acá en Jalisco cárcel para Alfaro. Uno tras otro van cayendo, así es. Y el INAI, dice Miguel Ángel, ojo aquí, el INAI bien calladito. Pero según ellos son muy transparentes y muy celosos de su trabajo. Pero qué bueno que finalmente desaparecieron. Y a propósito del INAI, tienes que escuchar esto. Apareció nada más y nada menos que Denise Dresser, indignada por la desaparición de los organismos autónomos. Esto es lo que dice la señora. ¿Qué le va a suceder al consumidor? Lo van a exprimir otra vez como naranja, porque eso era lo que ocurría antes de la existencia de estas instituciones. Y en muchos ámbitos nos siguen exprimiendo, faltaba mucho por hacer. Pero incluso en su proyecto de nación, Claudia Sheinbaum hablaba del fortalecimiento de los órganos autónomos. Hablaba de... ¿En su proyecto de nación viene así escrito? Y hablaba de... darles mayor presupuesto, darles más dientes, o sea, fortalecerlos para evitar la captura política, tanto de los oligopolistas, el señor Slim, el señor Salinas Pliego y tantos otros empresarios que están en la lista Forbes, que su fortuna en gran medida proviene de exprimir a los consumidores. Son extractivos y rentistas. Y por otro lado vamos a ver probablemente el aumento en los precios, la caída en la calidad, que ya de por sí no era algo que podíamos aplaudir. Una vez más, Denise Dresser defendiendo los intereses de unos cuantos. Dice que pues al consumidor le va a ir pésimamente mal con la eliminación de estos organismos autónomos. Es que no puso atención que no desaparecen las funciones de los organismos, simplemente desaparece su corrupción. Se van a adherir a las secretarías de gobierno. Ahora dime si tú no has sido pisoteado ya por diferentes empresas. Hablemos simplemente de las empresas de Ricardo Salinas Pliego. Te venden una motocicleta en 10,000 pesos y te la terminan cobrando a 100,000 pesos, una cosa así gigantesca. ¿Eso no era ya un abuso de por sí? Hablemos si realmente estos organismos autónomos servían al pueblo de México o servían en realidad a los intereses de unos cuantos. El INAI les cobraba hasta el 60% a sus empleados de sus sueldos, según lo reveló el diputado Arturo Ávila. 2 de las consejeras del INAI fueron premiadas como diputadas plurinominales del PRIAN. Pues, ¿qué habrán hecho? ¿Qué documentos habrán ocultado entonces? ¿Por qué premiarlas con legislaturas plurinominales cuando fueron consejeras del Instituto Nacional de Transparencia completamente imparcial, según dicen ellos? Más de 60 millones de pesos en contratos a Xóchitl Gálvez. 3 personas se gastaron 2,250,000 pesos en viajes internacionales sin reportar, porque el órgano de transparencia era el menos transparente. Simularon incluso un servicio de mensajería por 1.4 millones de pesos. Así los puso en su lugar Arturo Ávila para recordarles a estos mafiosos que andan lloriqueando por la desaparición de los organismos autónomos la verdadera razón de por qué desaparecieron, no porque Morena quiera hacer un gobierno autoritario y dictatorial, sino porque estaban llenos de corrupción solapada por ellos, por los prianistas. Estamos avanzando hacia un estado totalitario. Y en la Unión Soviética, pues todo depende del señor Putin, y qué bueno que ese es el modelo que estamos acá asumiendo. Hay que evitar la concentración del poder. Ojalá y Morena reflexione. Imagínate el PRI hablando de autoritarismo. El PRI ¿Dónde hablando anda Bartlett? de oficialismo. ¿Dónde anda Bartlett? El PRI hablando de corrupción. Bartlett. La gente los conoce. El PAN también tuvo su oportunidad. Pésimos ¿Dónde está gobiernos. Yunes? No dieron resultados. Le declararon la guerra al pueblo de México. Y hoy sí puedo hablar que el PRIAN es la derecha. Movimiento Ciudadano, ahí tiene a sus 2 representantes, ¿no? Tiene a Alfaro, que la gente de Jalisco evaluará cuáles fueron sus resultados.
Y a Samuel García, también, ¿no? Con todo su conflicto de interés entre sus empresas y el gobierno que tiene. Por eso la gente nos dio de manera muy importante su preferencia electoral. Fueron a votar por esto, justamente, por un México distinto, donde no hubiera privilegios. Sencillamente no están con el pueblo. Ellos preferirían que en cortito nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Y como era en el pasado, pues dijéramos, oye, ¿por qué no mandamos a Ortiz Mena? Oye, pero Ortiz Mena, ¿qué es o cuál carrera judicial tiene? No, pues mira, fue miembro del gabinete de Peña y fue miembro del gabinete de Calderón. Oye, pues me parece fantástico, pongámoslo de ministro. ¿Y qué hizo Ortiz Mena, por ejemplo? Pues ni más ni menos que condonarle 320,000 millones de pesos a empresas en impuestos. Esa fue la chamba. ¿Es una desaparición o se van a funcionar los organismos autónomos? Hay una redistribución de funciones. Por eso en el mundo se crearon este tipo de instituciones para que no fuera el gobierno el que fuera juez y parte, ¿no? Hay ejemplos como Dinamarca, por ejemplo, y como Suecia, en donde los órganos de información y de acceso a información dependen directamente del Ejecutivo. Lo que sucede en estos órganos autónomos, que obedecen al principio de cuotas y cuates. Pues así Arturo Ávila los volvió a poner en su lugar, porque no solamente defienden a los organismos autónomos como el INAI, que era una simulación completa y prevalecía la corrupción, sino que también defendían, por ejemplo, al Poder Judicial con ministros como ese, como Ortiz Mena. Ortiz Mena, ¿qué experiencia tenía? Ninguna. Su mejor experiencia era haber sido un prianista, era haber formado parte del gabinete de Felipe Calderón y por eso lo pusieron como ministro. Porque les podía servir a sus propios intereses y a los de los grandes empresarios, tan es así que se dedicó a condonar impuestos. Otro claro ejemplo es Norma Piña, la peor evaluada, y llegó a ser ministra de la Corte porque Enrique Peña Nieto la eligió por dedazo. Hablemos de esas situaciones que la derecha mexicana no quiere hablar y no le conviene además que se sepa. Son unos corruptos y así querían quedarse. No tienen llenadera. Son unos fachos ambiciosos y sin principios. Por eso es que su lugar hoy está en el basurero de la historia. Por eso López Obrador decía que se imaginaba la corrupción que había, pero rebasó por mucho. Ahora ver a Rubén Moreira hablando de totalitarismo cuando su dirigente es Alejandro Moreno, son unos cínicos y perversos. Hablando de opacidad, hablando de totalitarismo cuando aquí en Coahuila ni siquiera hay contrapesos. Nos dejaron con una deuda de 46,000 millones de pesos desde hace 18 años que se sigue pagando. Rubén Moreira es un cinicazo. Moreira fue gobernador de aquí del estado de Coahuila y dejó todo en ruinas. Y todavía se siente un líder nacional, por eso Rubén Moreira no pone un pie en Coahuila. Por eso Rubén Moreira no se apareció ni de chiste en la campaña del que hoy es gobernador, Manolo Jiménez. Por eso Rubén Moreira no viene al estado. Porque aquí, los coahuilenses sí nos acordamos de quiénes son los Moreira, aunque se les siga dando el voto, desafortunadamente, a los priistas. Pero bueno, eso es otra historia. Lo que sí es cierto es que son unos cínicos, son unos descarados por estar hablando de estos temas, y por eso la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa mañanera le recordó a qué intereses servían y para qué les servían los organismos autónomos. Que los organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFESE se ha dedicado a parar a las empresas públicas. Entonces ahora dicen, ¿no?, que los organismos autónomos es quitar pluralidad, que ahora va a haber un gobierno autoritario. Claro que se va a seguir regulando, pues esa es una de las grandes tareas del gobierno. Pero es una visión completamente distinta. Acabar con la corrupción, con los privilegios y también que las empresas públicas recuperen su papel como motor de la economía nacional, que las dejaron abandonadas en todo el periodo neoliberal, particularmente
el sexenio del 2012 al 2018, aunque ya venía desde antes, se vean lo que hicieron con Pemex. Y ahora lo que estamos recuperando pues es una visión en donde sí tiene que haber inversión privada, inversión extranjera directa, pero el Estado está recuperando una visión. Y eso es lo que le duele a la oposición, que el Estado recupere la visión y que recupere las empresas que pertenecían desde un inicio al pueblo de México, porque ellos querían malbaratarlas, porque ese era el negociazo que hacían en cada sexenio, vender las empresas del Estado a los empresarios y a los extranjeros. Ese era su negocio millonario. Cabildear desde la Cámara de Diputados, desde el Senado de la República, para elaborar leyes que favorecieran los intereses de los empresarios a una costa del pueblo mexicano. A ver, el INAI ocultó los costos de los viajes al extranjero de sus consejeros. El INAI ocultó los tarjetazos a clubes nocturnos. El INAI ocultó los fondos del Fideseg que se terminaron otorgando a Vicente Fox. El INAI ocultó los contratos de Xóchitl Gálvez, ocultó los fondos otorgados a Grupo Pachuca, lo dijeron ayer en el Senado. La senadora Malu Micher se los explicó hasta con cartelitos por si les quedaban alguna duda a estos corruptos. Si quieren, hágase para atrás, para que lo vean allá. A Tokio, a Montevideo, a Manila y a Buenos Aires, Argentina. ¡Qué lindos! ¡Qué hermosos consejeros! ¡Ilustrados! Porque los viajes ilustran. Debía darnos vergüenza estar defendiendo un organismo corrupto, mentiroso, porque los consejeros y consejeras eran los fifís y se dedicaban a eso, a vida de fifís. Pues sí, eran los fifís, se daban una vida de lujos, una vida de ricos, pero lo hacían con cargo al erario. Son la burla nacional quienes querían detener la elección al Poder Judicial. Son la burla nacional, ¿por qué? Porque resulta que implementaron estos porros de Norma Piña, pues una nueva estrategia. Querían hacer una consulta ciudadana para preguntarle a la gente si querían o no que se llevara a cabo esta elección. Pretendían juntar las firmas necesarias el último día de noviembre, sin embargo, apenas y les alcanzó para 100,000 firmas. La plataforma de Rivas, ella es promotora de la consulta ciudadana sobre la elección de jueces, magistrados y ministros. Ya termina el plazo. Marisol, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Azucena. Pues no termina el plazo, termina la primer fase que teníamos como meta del plazo. La realidad es que solo llegamos a juntar O sea, termina el plazo firmas para recolectar firmas para el periodo 2025. Así es. Sí, termina Entonces, el plazo. Ajá. Sí. El que teníamos como primer plazo, ¿no? La realidad fue que no, tengo que decirles que no logramos el objetivo de los 2 millones de firmas, nos quedamos en 100,000 firmas. Lejísimos. La plataforma del INE no funcionó. Toda la semana pasada fue un martirio, creo ya lo había platicado contigo la vez pasada que nos diste el espacio, y apenas ayer, mandaron un correo apenas el día de ayer diciendo que hoy de medianoche a 3 de la mañana le iban a dar el mantenimiento a la plataforma. Entonces de repente estas cosas pues ya no sé si es un tema de falta de capacidad de A mí me respondieron soporte aquella técnico. vez que hiciste la denuncia y me dijeron que estaba funcionando perfectamente. Pues oye, dirían por ahí, yo tengo otros datos y tengo pruebas porque me llegaron a mandar fotos auxiliares de diferentes partes de la República e incluso ciudadanos que desde su casa estaban intentando, ¿cómo se dice?, dar de alta su firma. Ajá. Y se las mandé por WhatsApp porque tengo contactos con ellos con WhatsApp, porque ellos decían, no, pues es que a mí también me decían, es que sí está funcionando, y les empecé a mandar las fotos y yo, mira, aquí está el mensaje que está mandando. Pues con un montón de pretextos dicen que no les alcanzó para juntar los 2 millones de firmas, que no se va a poder frenar en esta ocasión. Sin embargo, van a continuar con sus intentos golpistas, van a seguir recabando firmas para ver si de aquí al 2027 se consigue llevar a cabo la consulta ciudadana, en donde van a preguntar a los mexicanos si quieren o no que se elija por voto popular a los jueces, ministros y magistrados. Según ellos, los mexicanos van a votar en contra de que se elija por voto popular y así van a frenar la reforma judicial. ¿Tú crees que realmente les funcione?
Dice Juan Carlos García, me quedé con las ganas de darte material suficiente y extenso para demostrar lo que dije de Luisa María. ¿No me lo mandaste, Juan Carlos, a través de un inbox ahí en Facebook, de preferencia, yo creo? Porque aquí YouTube no tiene como buzón de voz, buzón de chat, de mensajes. Revisa si me los puedes mandar ahí a través de Facebook todo el material que tienes y lo checamos con muchísimo gusto. Dice, lo importante es que no volvamos a permitir robos ni entreguismos. Fuera de eso, mire, déjenlos llorar. Y es que apareció un magistrado para advertir que personas con antecedentes penales se habrían registrado a la elección para entrar al Poder Judicial. Durante la conferencia esta que están haciendo alterna a la de Claudia Sheinbaum, pues reclamaron que hay personas con antecedentes criminales que se registraron y que podrían llegar a ser jueces, ministros y magistrados. Eso que tienen todos aquellos que no están relacionados con la justicia. Todos aquí, los aquí presentes, todos los señores de los integrantes de medios de comunicación, tienen en la mente algunos casos, porque ya lo han reportado públicamente, de algunos casos de personas que están absolutamente desligadas de esta área pública, algunos otros que son impresentables, algunos otros incluso que tienen antecedentes criminales y están allí en la lista, porque al final... Sí, es probable que estén en la lista, que se hayan registrado con antecedentes criminales, tan es así que miren, Roberto Gil Suart, que tiene antecedentes criminales, entró a la lista. El problema es que se van a enfrentar al comité de evaluación. Es que pareciera que no leyeron la ley y que no se enteraron de cuáles son los procedimientos. A ver, el sistema está abierto para que se registre el que quiera y que presente sus documentos. Ya una vez que se hayan registrado, que hayan presentado su papelería, van a pasar a los comités de evaluación, en donde el comité de evaluación va a determinar si son aptos o no para contender para ser jueces, ministros y magistrados. Nos vamos a dar cuenta si van a aceptar o no a gente con antecedentes criminales, por ejemplo, si aceptan a Roberto Gil Suart. Pero a Roberto Gil Suart sí lo sentenciaron en España por violencia y tuvo que, aunque no fue a la cárcel, sí tuvo que pagar multa, Alejandro. Tuvo que pagar multa. La sentencia fue el 15 de abril del 2011 y lo emitió en Barcelona un juez que sentencia. Es más, te voy a pasar pero a Roberto Gil Suart sí lo sentenciaron en España por violencia. Y tuvo que, aunque no fue a la cárcel, sí tuvo que pagar. Pues sí, Roberto Gil Suart fue acusado en España, sentenciado por violencia, aunque no fue a la cárcel, pagó una multa. Es decir, personajes como él no podrían entrar y no serían aptos para ser jueces, ministros y magistrados, dado que tienen antecedentes penales. Habrá que revisarlo. Lo que pasa es que se hacen los que no entienden y los que no se dieron cuenta y los que jamás se enteraron cómo funcionaba el proceso de la elección judicial. Llevan meses peleando para detenerla. Llevan meses peleando para que no se lleve a cabo la elección y ni siquiera saben cómo se van a evaluar. Bueno, es que hasta para eso salieron malos esos porros del Poder Judicial. Dice Alberto Arroyo, claro que no les va a funcionar el que votemos en contra del voto popular para frenar la reforma judicial. Claro que no. Saludos, Yacira, ya dejé mi Yacilike. ¿Y tú ya dejaste el respectivo Yacilike? Comunícate aquí en los comentarios, repórtate en los comentarios, dime yo soy fulanito, yo soy sutanita y ya dejé mi Yacilike y te escribo desde qué parte, desde dónde. A mí me encanta que me digan desde dónde me están viendo para poder pues comunicarnos un poquito más. Y continuamos mientras tanto con la información. Marcelo Ebrard se burla de la supuesta orden de Trump para decomisar productos chinos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, negó que el operativo en la Plaza Izazaga 89 se haya realizado bajo presión del presidente Donald Trump. Escuchemos lo que dijo Marcelo Ebrard. Pudimos ayer, si tiene que ver con Trump, lo que dice hoy Reforma, ¿no? Ya sabes. Ya parece que Trump me va a decir, oye, I am very worried with the China place en Mexico City, Izazaga. No me dijo eso.
Entonces, ¿de dónde viene o de dónde procede hasta donde pudimos ayer ver? Pues hay cosas que vienen de Bangladesh, sobre todo textiles. Hay cosas que vienen de China, hay cosas que vienen de Malasia, hay cosas que vienen de Vietnam, hay cosas que vienen de Indonesia, de las que ayer se pudo observar. Ahora, te estoy hablando de que Pues así Marcelo Ebrard se burló de los comentarios de personajes como Lili Telles, por ejemplo, que aseguraban que Donald Trump había hablado para que hicieran este decomiso en la Ciudad de México, como si el presidente electo de Estados Unidos estuviera tan preocupado y tan ocupado en revisar exactamente qué plaza comercial, en qué ciudad, en qué localidad del país de México hay productos chinos, en lugar de preocuparse y de ocuparse por los temas pues que son directamente de su país. Es que de verdad, hasta para eso les digo que son la burla nacional, hasta para eso les digo que son cínicos estos personajes, hasta para eso salieron pésimos los prianistas. Dice por acá, ya me suscribí también al canal de tu papá, El Rojo Noticias. Muchas gracias, Roberto Carlos. Yo soy el like 757, dice Gustavo, desde Iztapalapa. Muchísimas gracias, dice Cairolex. ¿Y es inglés? ¿De dónde salió? Juan Antonio Rosas desde Mazatlán, un saludo, muchísimas gracias. Yo te miro desde Jiutepec, Morelos, Lomas de Texcal, muchas gracias también Juan Marcos. Ayer en entrevista con una integrante del comité de evaluación argumentaba que era muy complicado elegir a quienes integraron las boletas para elección judicial, pues había muchos menores de edad. Pues sí, es que será chamba ya del comité de evaluación revisar, eso sí en tiempo récord, porque es muy poco tiempo el que tienen, revisar quiénes son aptos y quiénes no para contender en la elección del Poder Judicial. Será un trabajo duro, un trabajo difícil, pero bueno, pues les tocará llevarlo a cabo con la mayor honestidad posible. Muchísimas gracias, Mystery Chuy, desde Tlanepantla, Estado de México, Millasilaik desde Roma, Italia. Además, Trump dice, Maribel todavía ni toma posesión. Y estos ya andan haciendo sus diarios imaginarios, sus historias imaginarias también. Dice por acá Jesús Serrano, los corruptos y criminales que se inscribieron van a pasar varios filtros y si los pasan, dependerá además, o sea, todavía que los pasen, pon tú que los pasen, todavía dependerá del pueblo de México si los van a seguir, si los van a votar o no. Saludos José Arturo Olmeda desde Culiacán, Sinaloa, muchas gracias. Desde Morelita, Guerrero, Julio César, Ixmiquilpan, Hidalgo, para Juan Carlos Hernández, desde Bloomington, Indiana, para Gerardo Madera, hasta Cancún también para Javier Palma, muchísimas gracias a la gente de Matamoros, Tamaulipas, Atizapán, Estado de México. Bueno, les digo que a mí me encanta leer los nombres desde, no sé pronunciarlo, ese sí, mira, no sé pronunciarlo, Phoenix, no lo sé pronunciar, desde Arizona pues, hombre, desde Arizona, muchísimas gracias. Y bueno, pues noticiosos, así las cosas hasta este momento son la burla nacional y le recuerdan al pueblo mexicano la indignación hasta el momento. Además, déjenme decirles que para su mala suerte, hasta este momento, hasta hoy viernes a mediodía, los congresos estatales que ya han aprobado la extinción de los organismos autónomos son Tabasco, Zacatecas, Ciudad de México, Oaxaca y Sonora. Recordemos que se requieren 16 o 18 congresos locales, pero aún así, bueno, Morena tiene la mayoría de los congresos locales, por lo que muy seguramente para el día de mañana, durante este fin de semana, se eleve ya o aparezca en el diario oficial de la Federación esta nueva reforma donde se eliminan los organismos autónomos. La encuesta noticiosos. De estos dos personajes, César Gutiérrez Priego y Roberto Gil Suart, ¿a quién preferirías tú para ministro de la Corte? Escríbemelo aquí en los comentarios. Escríbemelo en los comentarios. ¿A quién preferirías tú que estuviera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como ministro? A César Gutiérrez Priego, yo creo que todos sabemos quién es. Y a Roberto Gil Suart, que también ya todos sabemos quién es. Vayan escribiéndomelo en los comentarios. ¿Quién debería estar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quién de estos dos debería quedarse en la Corte? Saludos desde Yucatán, muchas gracias. También desde Los Ángeles, un abrazo. Dice, pronuncia, ¿qué? Es para una tarea de filosofía. ¿Qué? Está loco usted. Julio Cruz, César Gutiérrez, pues sí, así las cosas, noticiosos. Y bueno,
ahí está, la gente ya empieza a decir quién quedaría mejor para ministro y es lo que va a pasar en las urnas. Pueden poner si quieren a corruptos, a personas poco preparadas, pero al final del día, cuando el pueblo salga a votar, pues se van a topar con pared. Noticiosos, yo soy Yasira Handal, gracias por acompañarme en esta emisión, como siempre, se los agradezco infinitamente, no se olviden de suscribirse al canal de mi papá, El Rojo Noticias, y ahorita miren quién está en vivo, Huicha Entrevistas, también sumérgete en la naturaleza. Comerciales. Huicha Entrevistas también está completamente en vivo, entonces miren, se acaba la transmisión aquí y los veo acá con Huicha Entrevistas, miren, vamos a escuchar de qué está hablando. Se exilió en Miami 11 meses y volvió a México libre de cargos. ¿Qué te parece este chismesote de Silvia Pinal? En paz descanse, ayer perdió la vida, desgraciadamente, este ícono del cine mexicano. Y bueno, pues ya te sabes la carrera política de la señora. En otras noticias. Porque sí, Silvia Pinal fue parte de la política mexicana y bueno, y ahora ¿por qué me puso a Julio Astillero? No sé, noticiosos, pero denle like al video, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones, también suscríbanse a El Rojo Noticias y los veo también en un ratito más. Miren, aquí en Notillas Política les voy a dejar el link del último video que hicimos el día de ayer criticando a esta reportera Reina Aide, que se le fue con todo y se quería poner a discutir con la presidenta Claudia Sheinbaum y pues le fue como en feria. Aquí está. Suscríbanse también a esta página, miren, Notillas Política, allá los veo en un ratito más. Píquenle aquí, miren, a la campanita, pónganle que quieren recibir todas las notificaciones y ahí los espero con más información. Y ahorita nos vemos también en el chat de Huicha Entrevistas. Que tengan bonito día. Nos vemos al ratón. Bye bye.